Bueno, vamos con lo anunciado. Tenemos acá al señor Julio César Castiglioni, experto en temas municipales, con quien, bueno, íbamos a hablar, lo invitamos para hoy, desde ayer, ¿no es cierto? Hace 24 horas teníamos más o menos el programa listo, ¿no? Porque decíamos, bueno, vamos a ver el tema de la revocatoria, expectativa del Jurado Nacional de Elecciones, ahí los representantes municipales, a ver si finalmente va o no va este proceso de revocatoria contra Susana Villarán y todo el Consejo. Y miren lo que ocurrió a las 3 de la tarde. Una verdadera desgracia, un descontrol absoluto. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, antes de hablar de la revocatoria, sus impresiones de lo que ocurrió ayer. ¿Qué pasó justo en estos momentos de la revocatoria, en la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Se da esta orden para hacer el operativo? Gracias por la invitación. Sí, lo que hemos visto el día de ayer es sumamente penoso y a todos los peruanos nos debe avergonzar estos actos que venimos propiciando. Sin embargo, se ha demostrado una improvisación de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque es la que pide que se haga. Una impericia de parte de la Policía Nacional, porque no han funcionado los servicios de inteligencia y la prevención del caso. Y trabajadores de la parada que estaban preparados para recibir al contingente policial y puedan repelerlo. No solo a través de sus trabajadores y estibadores, sino probablemente gente contratada que estaba esperando a la policía. ¿Y por qué dice usted que ha habido ahí una negligencia de la municipalidad? Porque creo que cuando ellos tuvieron la noticia a las 12 del día que se había cumplido con las 400.000 firmas, en vez de suspender este operativo, simplemente con una llamada telefónica a la Policía Nacional y planificarlo mejor, creo que lo precipitaron. Presumo con una visión a que si este hecho salía positivo, con ese accionar ellos opacaban la noticia de la revocatoria. Sin embargo, el tema le salió a la inversa. ¿Cree usted que ha habido ahí una jugada política? Un cálculo político equivocado y donde lamentablemente la alcaldesa de Lima no ha estado presente. Ha estado el teniente alcalde, pero siempre en estas situaciones de necesidad y donde se requiere a quien elegimos como alcaldesa estar presente, no lo estuvo. Y eso entonces evidentemente se da a muchas especulaciones. Claro, ella ha asegurado que tenía una emergencia familiar que ya había estado postergando desde hacía un mes y salió ayer a las 6 de la mañana. Por lo mismo, porque quien reemplaza a la alcaldesa en caso de ausencia es el teniente alcalde, pero la propia señora Susana ha dicho que ella lo venía planificando personalmente con el presidente de la República, con el premier y el ministro del Interior. En consecuencia, si quien estaba coordinando con ellos no está presente, evidentemente que ya hay una pata que no está funcionando en esa mesa. Ahora, ¿qué se viene? ¿Cómo ve usted el escenario? Porque ya la alcaldesa ha dicho que van a continuar poniendo, digamos, estos bloques de concreto. Hemos escuchado a la señora Valladolid, ¿no es cierto?, que continúa con el mismo tema de que Santa Anita no es, ha pedido la renuncia del señor Giesecke y él es el encargado de todo esto y que con él no van a seguir dialogando. Podrían irse en 3 meses y se subsanan algunas cosas de Santa Anita, pero con él ya no quieren hablar. Yo creo que si se hablaba de traslado o de negociación o quererlos obligar a que se trasladen y no sacarlos ellos, se hubiera utilizado la estrategia que se hizo cuando se sacó a los invasores, puntualizando el tema, a los invasores del mercado mayorista. Hubo una estrategia de Santa Anita mismo. De Santa Anita, hubo una estrategia y en consecuencia en forma progresiva y día a día se logró debilitarlos y en consecuencia salieron. A mí me llama mucho la atención, y yo soy un amante de los gobiernos locales, no sé de dónde han sacado los gobiernos locales, la municipalidad provincial, la municipalidad distrital de Los Olivos y otras municipalidades, de poner estos bloques de concreto frente a las casas o en las vías públicas. La ley de municipalidades permite la clausura, el tapiado, el retiro de situaciones que se pueden encontrar en la vía pública, el desalojo a través de la ejecución coactiva. Pero poner bloques de concreto en la vía pública no está dentro de las facultades de la Ley Orgánica de Municipalidades ni del ejecutor coactivo. Nótese que esto podría ser un atentado contra la libertad de tránsito. Del resto de personas. Del resto de personas. ¿No? Yo vivo en la zona, no soy comerciante de la zona y no puedo ingresar.
me ponen un bloque de concreto, puedo poner un habeas corpus porque me están atentando contra la hay libertad. otras herramientas, dice usted, y no tener que poner estos bloques de concreto. Es que no es lo más inteligente. Los carros que van a abastecer a la ciudad de Lima todos los días, ¿por dónde entran? Por el norte, por el sur y por el centro. Ahí se podría haber puesto Exacto. que de repente operativos policiales. Por el norte, desviarlos al mercado de Huamantanga. Por el sur, a Villa María el Triunfo o Villa El Salvador. Por el centro, al mercado de productores de Santa Anita. En consecuencia, estos camiones no tienen ni siquiera por qué entrar al centro de Lima. O sea, había medidas, entre esas, se me ocurre, más ingeniosas que convulsionar esta zona y poner dentro de esta misma zona estos bloques de concreto que no tienen ningún sustento legal su presencia en la vía pública. La alcaldesa ha justificado que esta ya había sido declarada una zona restringida. Está bien, puede ser una zona restringida, pero en una zona restringida no se le... No, el gobierno local tiene competencias y atribuciones. Dentro de esas competencias, ¿le permite cerrar vías públicas? No. Si yo, vecino, pongo una reja en mi calle, cualquier otro vecino puede poner un habeas corpus y al día siguiente están retirando la reja. Ni el alcalde puede poner una reja. Porque el alcalde tiene competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y hay derechos superiores de otros que no pueden ser atentados por el propio gobierno local. Habían otras formas más inteligentes como la negociación, seguir con las tratativas. Hubo estos operativos que usted asegura, ¿no? De intervenir, digamos, a los camiones antes de que entren incluso a la ciudad. Pero además la intervención, ¿qué hace en una intervención programada? ¿Qué hace la policía? Siempre la policía cerca toda la zona, toma posesión de la zona y después ingresan estos objetos extraños. No, acá se han puesto los objetos extraños y la policía ha aparecido a esperar que vengan los señores. O sea, tenemos por un lado, digamos, la decisión municipal, ¿no es cierto?, que creyó conveniente poner estos bloques de concreto ahí mismo en los alrededores, ¿no? O sea, donde quemaban las papas, justo en el lugar, desde hace que ya más de un mes, ¿no es cierto? Claro. Que los comerciantes están diciendo, no vamos a dejar que entren, no vamos a dejar que vengan, hay policías aquí, no vamos a permitir, desde hace meses están ahí en eso. Es una provocación flagrante. Por un lado, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta, digamos, negligencia de la municipalidad, que para usted esta estrategia no es válida. No. Pero por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, a la Policía Nacional, porque si viene la alcaldesa, digamos, las autoridades municipales y van donde el general, no sé, Salazar, Miranda, no sé quién se habrá encargado de planear el operativo. Mire, señor, nosotros queremos poner, no sé, tenemos ahí el mapa congelado de la zona de donde ha ocurrido ayer todos estos desmanes. Había un mapa que el diario, ahí está, ¿no es cierto? Entonces de pronto miren ustedes ahí la zona resguardada, ¿no es cierto? Ven ahí el mercado de la Parada, muy bien señalado, 28 de julio, Bazo, Huánuco, Humboldt, ¿no? Esa es toda la zona. Aviación, el tren eléctrico, para que más o menos se ubiquen. Entonces viene la alcaldesa, las autoridades municipales y le dicen a la policía, queremos poner bloques de concreto ahí, donde queman las papas. Entonces, por ahí hay un tema, según nos dice, según su apreciación, de negligencia municipal. Pero la respuesta policial, digamos, dijeron, ya, vamos a ir ahí, a meternos a la boca del lobo, ¿no es cierto? A poner... Eso también ahí hay una no tiene ningún sentido. De carácter político del Ministerio del Interior. Se evidencia a todas luces que no ha sido planificado. El policía que lamentablemente se cae de su caballo está regresando solo. Huyendo. Bueno, está huyendo solo. Y sus compañeros ya habían retrocedido. Y el equipo de contingencia, el equipo de respaldo, los jóvenes que han participado, que son, entre comillas, delincuentes, se dice que son de los cerros aledaños. Perdón, si yo pongo un cordón policial alrededor de la Parada, para que precisamente de todos los cerros aledaños, el Cerro San Cosme, el Cerro del Pino, del Agustino, no bajen estas personas, no van a poder ingresar. En consecuencia, ¿se pudo haber prevenido eso? Sí, pero con estrategia y con inteligencia, que es lo que no ha habido en este caso. Y lamentablemente se dice que sí ha habido, pero los hechos nos demuestran todo lo contrario. ¿Debe haber sanciones? Deberíamos buscar con tranquilidad los responsables porque no podemos exponer a la Policía Nacional. Nosotros muchas veces nos quejamos de la Policía Nacional, pero lo que hemos visto ayer realmente es espantoso. Por favor, entonces, además yo digo, estos pobres jóvenes, porque ¿cuántos años tienen estos policías? 30 años el afectado, el que ha sido apedreado en el piso. El más viejo, claro, digo yo, ¿no es cierto? Pero de 30 es para abajo. Así es. ¿Cuánto ganan estos policías, por favor, que van ahí
¿Cuánto ganan? Unos 800 soles, 900 no soles. llegan, Entonces es exponer, y además esto que ha pasado aquí en Lima, en La Parada, es lo que ya hemos visto en otros conflictos sociales al interior del país. Cierto. Lo que pasa es que ahora ya sucedió cerquita, pues, ¿no es cierto? Pero esto que hemos visto acá sucedió en Moquegua, esto que sucedió acá sucedió en Bagua, ha sucedido en muchas partes del país, ¿no es cierto? Donde va la policía y de pronto se le emprenden con estos pobres efectivos que lo único que hacen es cumplir órdenes y por una mala estrategia política y también de ejecución policial. Sí. Exactamente lo mismo, pero ahora al costado, ¿no? Al costado de nosotros, los capitalinos, aquí en Lima, al costado de Radio Patrulla, de la Policía de Tránsito y en Porque La no Victoria. hay servicio de inteligencia, pues. Si tuviésemos un servicio de inteligencia bien articulado, se sabría con mucha anticipación las zonas de peligro, las ubicaciones, dónde están las personas, etcétera, y se planificaría con estrategias y acciones claras lo que se va a hacer. Esto evidencia claramente y lamentablemente una impericia a que fue inducida la Policía Nacional por la precipitación de la Municipalidad Metropolitana. Pero usted de Lima. no cree que esto se está planeando hace más de un mes. Lo que ha estado es en términos de conversación. Algo hay que hacer. Claro, una cosa es conversar y otra cosa es planificar. El planificar hay que sentarnos en una mesa, ver puntos de entrada, puntos de salida, cuántas personas hay a esa hora, cuántos compradores van a esa hora, cuántos camiones están ingresando a esa hora, cuántos estibadores aproximadamente tiene. O sea, tener todo un historial del manejo de la parada. Entonces, ahí recién me permitirá no llevar cerca de 500 policías, llevar 5.000 policías, porque evidentemente la turba era mayor que los policías. Entonces, eso nos demuestra que no se sabía cuántas personas habían adentro. Claro, no se midió, No se midió las consecuencias. Y nadie podría pensar, ¿no es cierto?, de que iban a llegar los policías con estos bloques de concreto y que todo el mundo se iba a quedar mirándolos. Exacto. ¿No? Eso era absurdo. Absurdo. O sea, no es necesario ser muy estratega o ser policía. Basta con alguna vez haber pasado por ahí nada más para darse cuenta cómo son los alrededores. Porque esa zona por atrás del mercado, por ejemplo, esta zona de San Pablo, estas que están pegadas del cerro, son muladares. Exacto. Son muladares donde convive la prostitución, la De todo. delincuencia, de todo. Yo creo que se minimizó el hecho. Se dijo, vamos y ponemos los bloques, no vamos a entrar a la parada, no vamos a entrar a ningún puesto, no vamos a tomar posesión, ponemos los bloques y nos retiramos. Pero frente a una acción se genera una reacción. No estoy justificando en lo absoluto la violencia. No, Creo por que supuesto. esos delincuentes deben ser identificados y se les debe evitar detención por parte del juez, a pedido del fiscal. Debe evitarse detención en el día una vez identificados, porque son los delincuentes y que han atacado a mansalva a miembros del orden público. Pero en modo alguno uno puede ser ingenuo de solamente voy a poner unos bloques y me retiro y no va a pasar nada. Ese es el cálculo equivocado. Claro, han habido ahí dos responsabilidades, ¿no? Bueno, muy bien, entonces le agradecemos al señor Julio César Castiglioni, experto en temas municipales, íbamos a hablar de revocatoria y finalmente terminamos hablando del tema municipal, pero tiene unos aportes importantes, ¿no? Interesantes. Muchas gracias. Tenemos que ir a la parada, nos dicen que hay movimiento. Ahí está nuestro compañero Jimmy Chinchay.